clases van a quedar después en OpenFink, les vamos a poner los links en el EVA a los videos de OpenFink. Ahí va, ya veo que Santi está grabando. Después igual este pedazo capaz lo sacamos y dejamos la parte posta, pero igual graba por las dudas. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Camila Sanz y soy docente responsable del curso de Introducción a Base de Datos, y está Santi por ahí, ¿Y que va acá? a estar dando clase conmigo también. Ujú. En la clase de hoy vamos a ver una pequeña introducción a los temas que vamos a estar tratando durante el semestre, y además les vamos a presentar el curso. Algo que es importante, que se los voy a decir antes de empezar, es que las clases van a ser en su mayoría virtuales. Capaz que tenemos algún encuentro presencial con algunas determinadas personas, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la presentación del curso. Y no vamos a tener clase toda la semana, sino que va a haber semanas que los vamos a mandar mirar clases ya grabadas. ¿Sí? No sé si querés agregar algo más, Santi, o empezamos con la presentación del curso. No, no. Andá nomás, vamos a arrancar y vamos metiendo ahí comentarios. Dale. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí. Genial. Bueno, entonces, como les decía, este es el curso de Introducción a Bases de Datos, que se va a estar dictando ahora en este segundo semestre de 2021. Bueno, este curso es dictado o en realidad pertenece al conjunto de cursos que dicta el Grupo Concepción de Sistemas de Información, que es uno de los grupos de investigación del Instituto de Computación. Los docentes que dictamos este curso somos Santi y yo, y después está Adriana como referente. Me voy a presentar un poquito. Yo, bueno, soy Camila, ya les comenté. Trabajo en el Instituto de Computación hace más o menos 6 años. Formo parte del grupo Concepción del Sistema de Información y estoy actualmente haciendo la maestría en informática en el grupo. Y bueno, y ahora Santi, si quiere, les cuenta un poquito quién es él. No quiero, pero bueno, no, mentira. No, no tenés opción. Yo soy Santiago, hace más o menos 3 años que soy docente, tengo 27 años, estoy terminando la carrera de Ingeniería en Computación, y yo no pertenezco al grupo de concepción de sistemas de información, soy como un allegado, soy amigo de, yo en realidad pertenezco al grupo de procesamiento del lenguaje natural, que tratamos de procesar el idioma hablado por los humanos con las computadoras. Ejemplos de eso, el diccionario del celular, Google Translate, Alexa, por ejemplo, que es el coso de Amazon que le hablas y te responde, Siri, el de Apple, etc. Y bueno, nada, yo sé más de esos temas, pero de esto también un poquito sé, porque me enseñó Camila. No, mentira. Bueno, sí, es verdad. Camila fue docente mía por primera vez en 2015, cuando yo estaba en segundo año de computación. Bueno, habiendo pasado las presentaciones, capaz que tiramos la encuestita, ¿no, Santi? Queremos saber si alguno sabe de qué hablamos cuando hablamos de base de datos. Entonces tenemos una encuesta, a ver si la puedo abrir. Si se animan a contestar Debajo. ahí. ¿Funcionó? Sí, funcionó, apareció. Bien. Opi. Es una pregunta muy básica para nosotros saber si ustedes tienen alguna idea de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de bases de datos. Igual, si no tienen idea, no se preocupen, porque está bien, lo van a aprender en este curso. Pero veo que hay una gran cantidad que alguna vez por lo menos sintió hablar de una base de datos.
Bueno, faltan 2 votos, que no sé si Son llegarán. dos. Igual bien, hay un montón Bien, que bien, sí sí. quieren hablar de base de datos, hay algunos que no, pero Sí, más o menos un de los 70% que tres. sí y un 30% que no. Muy bien, Bueno, gracias. entonces, durante este curso, la idea es que ustedes aprendan cosas básicas de diseño y manipulación de bases de datos relacionales, o sea, que sean capaces de entender un diseño de una base de datos y también de modelarla, y después de trabajar con bases de datos relacionales. Que además puedan ver una base de datos construida, puedan hacerle consultas, puedan sacar información, puedan aprovechar sus funcionalidades, y puedan, en el caso de que estén trabajando con profesionales informáticos, entender lo que ellos están tratando de decirles. Nosotros los informáticos solemos hablar entreverado, a veces no nos sabemos explicar bien, usamos jerga específica que no está bueno, es un problema que tenemos nosotros, pero la idea es que ustedes salgan de acá pudiendo entender un poco eso. ¿Sí? Dicho eso, en cualquier momento párennos, pregúntenos, Sí, porque tenemos muy incorporado a veces la jerga y nos cuesta como a veces darnos cuenta de que el otro no está entendiendo. Así que cualquier cosa nos preguntan por el chat o nos cortan mientras estamos hablando y nos preguntan. sí, eso es re importante, no tengan vergüenza de preguntar, la idea es que se saquen todas las dudas que tengan, que aprovechen las instancias de clase y pregunten sin vergüenza. ¿Sí? Bueno, y este curso se dicta para muchas carreras, se dicta para agrimensura y para cartografía, se dicta para registros médicos, se dicta para ingeniería en producción, creo que ahora hay alguno también de ingeniería eléctrica, así que ahora les vamos a pedir de vuelta que nos cuenten de qué carreras son, y para eso les voy a pedir que, si saben cómo se hace, levanten la mano en el Zoom aquellos que vengan de agrimensura o cartografía. Vení, uno. ¿Uno solo? Dos. ¿De dónde vienen? ¿De cartografía o de agrimensura? Yo de cartografía. Yo también. Bien. Hay poquitos este año de Sí, agrimensura y cartografía. 4, ¿no? Sí, Hay, me ok. falta el cuarto que no le encuentro, el que está con palmas, pero no se las encuentro. Bueno, de registros médicos, ¿quiénes son? Graciela, acá. Bien. Bien, hay bastantes de registros médicos. Genial. ¿De ingeniería en producción hay alguno? También bastantes. Yo. Hay un montón. No, porque creo que quedan algunas manos levantadas, ¿eh? Ah. Hay que tomar la diferencia de eso. Son 2 o 3, creo. No, pará, hay como 14 con las manos levantadas ahora. Ah. Un No, éxito. son bastantes, me parece, sí, de ingeniería en producción. ¿Hay alguno de otra carrera? ¿Hay alguno de ingeniería eléctrica? Hola, yo soy de ingeniería eléctrica. Sí, yo también. Bien, Excelente. Yo, ingeniería electrónica, es lo mismo, ¿no? no tengo ni idea. Es lo No, Si yo mismo. es de tampoco. eléctrica, sí. Creo que, no sé Bien. si sistemas de comunicación tiene perfil electrónica. Claro, o sea, es un perfil de ingeniería eléctrica. Ahí va, bien, Ah, ok. bien. Está, sí. Genial. ¿Alguno que venga de otra carrera? Sí, yo ingeniería química. Bien. Ah, bien, vos estás haciendo la maestría, ¿puede ser? Sí, ahí va, yo te escribí por eso. Genial. Excelente. ¿Alguien más que no haya comentado de dónde viene? También estoy en ingeniería en computación, te decía. ¿Sos estudiante de computación? Sí, y de electrónica. Y no sé si, o sea, si querés, podés hacerla para electrónica, pero capaz te conviene hacer fundamentos de bases de datos que te sirve para las dos. Sí, pero no la encontré. ¿Cómo no la encontraste? Ah, ¿vos sos el que escribiste en el EVA? No tengo idea.
No, entonces no. Porque hubo una de ingeniería eléctrica que escribió en el EVA que no encontraba cómo anotarse. No encontré en la lista de materias la materia fundamentos. Capaz, si querés después lo hablamos bien, porque yo creo que en realidad te va a convenir hacer... Ah, bueno, pasa que ahora la entrega ya es la semana que viene. Bueno, después lo hablamos bien, porque también vas a tener que hacer fundamentos, porque esta no te la revalidan. Bueno, hablamos. Bien, ¿algún comentario que quieran hacer o algo? ¿Algo que quieran preguntar? Por las dudas, en los que hacemos eléctrica, nosotros hablamos con el director de carrera, pero todavía no está regularizada la materia para nosotros. Digo, no vamos a estar en acta todavía. Sí, lo tenemos en cuenta. Lo más probable es que no haya ningún inconveniente, que se apruebe como se aprobó para las otras carreras y que sigan adelante y que cuando termine el curso ya esté regularizado, si no hacemos un acta después cuando quede todo pronto. Buenísimo, gracias. Gracias. Si conocen a alguien más que esté cursando, Yo quería hacer una consulta. sí. Sí, y quería consultar, porque no sé si recuerdo y estoy interpretando bien. El año pasado yo hice los prácticos y aprobé Sí. los prácticos. ¿Son válidos para este año, no? ¿Los laboratorios? Sí, No, tenés que hacerlos de vuelta. de nuevo, está tanto. Gracias. No, de nada. Lo que sí, eso, para los que hacen ingeniería eléctrica, después les voy a pedir que nos manden un mail con su nombre y cédula para que tengamos en cuenta quiénes son los que están participando del curso, porque no nos van a aparecer en acta justamente. Y además, si conocen a alguien que esté haciendo y que no haya venido a la clase, que también comuníquenle que nos mande. ¿Sí? Ya que estamos con los mensajes generales, tengan claro que es re importante que se matriculen en el EVA y díganle a los compañeros, no sé si tienen grupo de WhatsApp o lo que sea, que se matriculen, porque los grupos y las entregas las vamos a hacer por ahí y las correcciones también las vamos a hacer por ahí. O sea que si no están matriculados en el EVA, no tenemos dónde meterles la nota y no tenemos dónde devolver el PDF anotado, ¿sí? Con las correcciones. ¿Todos Así que- tienen un usuario de EVA? Sí, Sí. Sí. Genial. Bueno, esta asignatura tiene 8 créditos, así que eso significa que aproximadamente deberían dedicarle 8 horas semanales al curso durante todo el semestre. ¿Sí? Vamos a tener clases teórico-prácticas que van a ser a distancia y por Zoom, donde les vamos a presentar los conceptos principales. Y además vamos a hacer algunos ejercicios de práctico. Además vamos a tener clases de consulta, donde ustedes van a venir con ejercicios resueltos o dudas del laboratorio y nos van a preguntar, y nosotros vamos a hacer una clase más interactiva, donde ustedes preguntan y nosotros contestamos. El resto de las clases también queremos que sean interactivas, queremos que se animen a participar, pero nosotros vamos a ir llevando el hilo de la clase, y ustedes van a intervenir cuando quieran. En las clases de consulta, la idea es que la clase se va a guiar por las preguntas que ustedes hagan. ¿Sí? Algo que es importante, es que les comenté al comienzo, es que va a haber semanas donde no vamos a tener clases virtuales de ningún tipo, y ustedes van a tener que mirar algunos temas en video que ya están grabadas del año pasado. Y después vamos a tener alguna clase presencial, posiblemente una sola, donde vamos a trabajar en máquina y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos y vamos a hacer tareas de laboratorio. Esto es totalmente opcional y en realidad está destinado a las personas que no tengan máquina o que no tengan ni idea cómo instalar Postgres en su máquina. Les vamos a dar un instructivo para que lo puedan instalar y lo puedan usar. Postgres es lo que vamos a usar para manejar las bases de datos. Es como el programita, no sé, después lo van a entender mejor, pero así para que lo entiendan, sería como el programita que van a utilizar para poder hacer consultas y obtener datos de la base de datos. Entonces, la clase presencial que vamos a tener en principio sería una sola, y sería el 9 de septiembre, perdón. Coronavirusiada. Horrible. Y bueno, eso, está principalmente dirigida a aquellas personas que no tengan máquina, que además nos van a poder avisar para que nosotros les habilitemos la entrada a facultad, nosotros nos avisemos que van a tener que ingresar a facultad a hacer los laboratorios. ¿Sí? ¿Cuántos hay que no tienen máquina
en la que puedan instalar cosas. ¿Todos tienen máquina? Sí, yo sí. Ok, Sí. Bueno, mejor Bueno. todavía. un éxito. Bien. Igual vamos a habilitar la inscripción para esa clase del 9 de septiembre por si hay alguno que intentó instalar la herramienta y no pudo. Ahí van a poder asistir a la clase sin problema. Bien, y fuera del horario de Quería- clase, ¿sí? ¿Ya sabe el horario, profesora? De la clase presencial. Sí, sí. Va a ser el 9 de septiembre, que es un jueves, creo. Sí. Es el jueves 9, que es la semana que viene, no la otra, va a ser de 5 a 6:30. En Bárbaro, Facultad de muchas gracias. Ingeniería después le pasamos bien el salón y eso. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Estoy viendo muchos compañeros de registro médico que están preguntando lo mismo y tengo la misma duda. ¿Cómo nos podemos matricular en EVA siendo estudiante de UTM? O sea, aparte no tenemos la clave. El curso no tiene clave, está Está. abierto, lo deberían poder ver. En Para la página está así, en la página de la UTM entras a registros médicos, ahí dice, y te manda el link directo. Ah, excelente. Ya me voy a pasar. Fíjense si pueden ahora, así ya lo resolvemos, si pueden entrar a este link Ahí va que eso. mandé ahí al chat y traten de matricularse. Para matricularse, no sé cómo es que ustedes tienen un usuario para el EVA de la carrera en la que cursan, Sí, sí, de la facultad. Sí, la facultad. y que es Sí. cédula@facultad, ¿no? Sí. Ahí va, ingresan con eso al EVA, con eso se loguean y ahí se puede matricular el curso. Seguimos y si alguno no... hacer fuera de clase, donde ustedes van a tener que resolver los ejercicios del práctico. Y es eliminatorio. O sea, que para ustedes salvar el curso tienen que aprobar el laboratorio, tienen que aprobar cada uno de los laboratorios. ¿Sí? Si alguno no tiene computadora, está bueno que el grupo lo forme con algún compañero que sí tenga computadora. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para formar los grupos? Nosotros vamos a habilitar una actividad en el EVA, donde va a haber números de grupo y ustedes tienen que elegir un número de grupo con su compañero. ¿Alguna vez hicieron eso? Sí, el año pasado en informática. Ahí va. Bien. Entonces, capaz que al fin de esta semana ya se los habilitamos para que puedan ir formando los grupos. Pueden buscar compañeros de grupo por el EVA del curso. ¿Sí? Y eso no más. No sé, Santi, si querés agregar algo. Sí, complementando un poco, se me salió tipo un minuto de la clase y volví a entrar, no sé si ya lo mencionaron, pero igual lo vuelvo a recalcar, de que más allá de las clases que tengamos, no tengan vergüenza de preguntar absolutamente todo en el EVA. O sea, cualquier cosa que quieran preguntar, pregúntenlo, que nosotros vamos a estar atentos a los foros. Ya sea duda de un ejercicio, duda administrativa, duda de algo que no se entendió el teórico, lo que sea, lo respondemos. Porque está bueno que no se pierdan el curso y que lo puedan ir siguiendo. A ver, voy a volver a compartir. Ahora sí, grupos de 2 estudiantes. Bueno, para aprobar el curso tienen que tener el 60% de los trabajos obligatorios y además el 60% de la prueba escrita final individual. La prueba va a ser durante el periodo de parciales de la Facultad de Ingeniería, el segundo periodo de parciales, o sea, por fines de noviembre y principios de diciembre. Para los estudiantes de registros médicos, esa prueba va a ser una instancia de examen. Y para el resto de los estudiantes, esa prueba es la prueba final. O sea, si no aprueban esa prueba,
tienen que volver a cursar el año que viene. Los estudiantes de registros médicos, porque tienen otro programa, o sea, es un programa distinto, el de Facultad de Ingeniería, que el de los estudiantes de registros médicos. Ellos sí tienen examen, ¿eso queda claro? Cuando nosotros hablemos de la prueba escrita final individual, para los estudiantes de Facultad de Ingeniería quiere decir que si no aprueban eso, y además tienen el 70% de los trabajos obligatorios de laboratorio, tienen que recursar. A veces si alguno queda muy cerca, podemos hacer alguna segunda instancia de evaluación o algún tipo de oral o algo para compensar, pero en realidad las reglas y lo que dice el programa es que tienen que tener el 60% de esa prueba y el 60% de los trabajos obligatorios. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Puedes repetir la Sí, vuelta lo de alguna- registro médico? Sí. En el programa de registros médicos, que esto creo que se llama informática básica para ustedes, o informática avanzada, no sé Básica, cuál de las básica. dos es, informática básica, Sí, básica. ustedes tienen examen de este curso. Entonces, el curso para ustedes tiene examen obligatorio. Entonces, la prueba final que tienen que aprobar los estudiantes de ingeniería va a ser el examen del periodo de diciembre para ustedes. O sea que nosotros solamente cursamos todo, hacemos los trabajos obligatorios y vamos a un examen final, nada más. Ahí va. Y si pierden ese examen, lo pueden dar en febrero o lo pueden dar en julio de vuelta. Está. Excelente. Gracias. Pero la prueba va a ser la misma para todos y va a ser en el mismo momento. Si en el momento que los estudiantes de Facultad de Ingeniería estén dando esa prueba final, los estudiantes de registros médicos van a estar dando el examen de diciembre. ¿Sí? Y para los estudiantes de ingeniería, entonces, no tenemos chance de irnos a examen y darlo en otro periodo. Hay No, que recursar. ahí va, sí. Bien. Algo importante acá es que puede asustar un poco el tema de la prueba escrita final individual, pero en realidad, si hacen los laboratorios, si siguen todo lo que hicieron en el laboratorio, o sea, solo el laboratorio, con eso, entendiendo los laboratorios, la prueba la van a sacar re bien. Porque es básicamente el mismo nivel o incluso más fácil que el laboratorio. Porque el laboratorio tienen varios días para resolverlo y la prueba es un momento, pero es básicamente el mismo nivel. Así que no van a tener problemas. Si entienden lo que hicieron en el laboratorio, van a poder salvar la prueba de manera Sí, tranquila. sin problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, las clases presenciales no son de asistencia aleatoria, o sea, pueden venir o no pueden venir. Van a tener que trabajar en máquina y va a tener que ser o el laptop propio que lleven a la clase en facultad o con las máquinas de facultad. ¿Sí? Además vamos a hacer consultas por Zoom, donde ustedes ahí sí van a tener que tener su propia máquina para consultar las dudas que tengan sobre instalaciones, sobre funcionamiento. Después, por lo general, las clases de consulta de laboratorio seguramente las hagamos todas virtuales, no las hagamos presenciales. Y ahí los que no tengan máquina propia tendrán que estar en las máquinas de facultad para poder ir haciendo los trabajos o estar conectados por Zoom y después ir a hacer las cosas en máquina o ver cómo se maneja. ¿Sí? Lo que sí es importante es que las tareas las tienen que hacer en máquina. Y se van a tener que inscribir aquellos, que ya lo hablamos hace un rato, que quieran ir a la facultad para trabajar en los laboratorios. ¿Sí? Y van a tener que trabajar en grupos de 2 estudiantes. Bueno, eso, todos aquellos que quieran ir a facultad para acceder a las máquinas, mándenos un mail hasta este domingo a medianoche. ¿Sí? Así nosotros podemos hacer el pedido formal para que les habiliten la entrada. ¿Y los que tenemos máquinas también te mandamos el mail o esos son solo para los que... No, Porque esos viste son que ahí solo decía los que podíamos... No, son 2 cosas distintas. Los que quieran ir a la clase presencial, después se van a tener que anotar para que también les hagamos la habilitación para que puedan entrar a la facultad. Eso es una cosa que les vamos a pedir que se anoten por EVA, seguramente a fines de esta semana o la semana que viene. Además de eso, los que quieran ir a facultad, independientemente de para las clases presenciales, que quieran ir a trabajar en máquinas, también nos tienen que avisar para que avisemos en la entrada para que los dejen pasar. ¿Sí?
Bien, gracias. Esto del mail es solo para esos estudiantes, los que necesitan ir a usar las máquinas a facultad. Así, a grandes rasgos, lo que vamos a ver durante el curso es, ahora vamos a ver una pequeña introducción para tener una idea de qué cosas vamos a estar hablando. Después, la semana que viene, vamos a trabajar sobre conceptos básicos de matemática discreta y lógica, y eso la semana que viene no vamos a tener clase, sino que ustedes van a tener que mirar los videos, y si tienen dudas, consultarlas en el foro. Y después, si les quedan más dudas, las vemos a principio de la clase siguiente, digamos, a principio de la próxima clase que tengamos así, virtual, presencial. Después vamos a hablar sobre bases de datos relacionales. Vamos a mostrarles un poquito cómo es una base de datos relacional. Vamos a trabajar, ahí es donde les vamos a mostrar cómo instalar el manejador de base de datos, que ahora vamos a ver lo que es. Les vamos a mostrar cómo se ve, también vamos a ver un poquito de eso hoy. Cómo hacer para consultar, les vamos a enseñar, les vamos a mostrar la interfaz que vamos a utilizar, y cómo se usa esa interfaz. Después vamos a empezar a ver un poco lo que vendría a ser el proceso que se hace para construir una base de datos relacional. Eso es, primero el diseño conceptual, después el modelo relacional, y después vamos a ver cómo se hacen consultas, ¿sí? Y después que hayamos visto las consultas, vamos a ver cómo hacer para, a partir de un diseño conceptual, obtener un diseño lógico, que ese sería el punto que está acá, que se llama diseño lógico relacional. Y por último, y esto es para que se vayan como con una idea más cerradita de todo, vamos a hablar de otros modelos de datos. Son otras bases de datos que no son relacionales, ¿sí? Pero en realidad el grueso del curso va a estar en estos puntos de acá, en esto, y lo importante es que de acá a acá, esto es básicamente el proceso de construcción de una base de datos, ¿sí? Relacional. Sí, de una base de datos relacional. Es decir, hay varios tipos de base de datos. Uno de ellos es el relacional, que es el que vemos en este curso, que es uno de los tipos de base de datos más usados históricamente. Hay otros. Esos otros los vamos a ver en las últimas clases. Es ahí, otros modelos de datos. Algo que es importante es que esta clase acá de conceptos básicos de matemática discreta y lógica, está bueno que lo vean, que lo aprendan, que lo entiendan, porque las bases de datos relacionales teóricamente están basadas en conceptos de teoría de conjuntos y de lógica de primer orden, o lógica de predicados. Entonces, como por lo general, sobre todo la parte de lógicas de predicados, no la conocen de antes, les damos un pantallazo para que tengan una idea de qué va lo que se llama lógica de predicados o de primer orden, y después, cuando empecemos a avanzar en los temas, capaz que les podemos mostrar dónde está la lógica de predicados en lo que estamos trabajando, o dónde está la teoría de conjuntos en lo que estamos trabajando. ¿Alguno ha trabajado o conoce algo de teoría de conjuntos o de lógica de primer orden? En lo que se da en matemática discreta. Ahí va, lo que sea Ahí va. discreta. También alguna cosa nosotros en eléctrica tenemos diseño lógico también, y microprocesadores que también se Sí. usan. Claro. Ahí deben conocer el uso de operadores, tipo de AND, OR, y ese tipo de cosas. Sí, Supongo, Genial. claro, si ven lógica de Boole, supongo que habrán visto. Sí. Eso es directo. Y bueno, sí, es importante que los registros médicos acá les va a costar un poco más, porque es algo más lejano, pero miren las clases y nos preguntan, nos atomizaron las preguntas en el foro, y en la siguiente clase que tengamos también así por Zoom, y podemos sacarles todas las dudas. Bien, entonces por ahí vendría el temario. Si alguno tiene ganas de profundizar en el tema, el texto del curso es este, Fundamentals of Database Systems, de El Masri, y lo pueden encontrar en Google.
O lo pueden encontrar en Timbo también, si queremos hacer las cosas bien. ¿Conocen Timbo? Les voy a pasar ahí. Tenemos a ponerles por el chat, Santi, la página de Estoy en Timbo. eso, estoy en eso, estoy en Bien. eso. Si ustedes entran ahí a Timbo, la facultad tiene comprados licencias de un montón de libros. Entonces, si ustedes se registran, pueden acceder mediante Timbo a un montón de libros y artículos de forma gratuita. Que aguárdense ese recurso si no lo conocen, no solo para este curso, sino para las cosas que ustedes estén estudiando. A veces, si tienen que leer algo que no encuentran fácil y gratis en internet, a veces en Timbo está. Bueno, y creo que por ahí, sí, por ahí vamos con esto. Lo que sí tengan cuidado, si van a leer el libro, que nosotros para cada tema les vamos a decir qué capítulo leer, pero va a haber algunas diferencias con lo que se dicte en el curso. El scope de lo que van a tener que saber es siempre lo que dictemos en el curso, ¿sí? O sea, no vamos a evaluar nada por afuera de lo que se vea en el curso. Está bueno, si les interesa, que vayan a leer, porque esa información que es divertido, está bueno, y es para conocer un poco más y más en profundidad. No sé si tienen alguna pregunta sobre cómo va a funcionar el curso, sobre las cosas que van a hacer, sobre lo que se espera que hagan. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿De qué? No, lo que acabas de preguntar. Si tienen alguna pregunta sobre el funcionamiento del curso, sobre qué esperamos, sobre... Sí, yo tengo sobre las clases. Pasa que me tocó una materia presencial y como vivo lejos, llegué tarde, pero no sé si podrías repetir cómo funcionan las clases. Vamos a tener, en principio, clases por Zoom, por este link, los martes y jueves de 5 a 7. Va a haber algunas semanas donde no vamos a tener clases por Zoom y les vamos a mandar mirar algunos videos de las clases del año pasado que ya están grabados. Y va a haber en particular seguro una clase presencial para los que quieran, no obligatoria, que va a ser para donde vamos a ver el manejo de Postgres, que es el manejador de base de datos que vamos a usar, que ahora vamos a ver qué es un manejador de base de datos, y les vamos a enseñar cómo instalarlo a los que tengan máquina, cómo accederlo en las máquinas de facultad a los que no tengan máquina propia, y cómo usarlo, ¿no? Cómo usar la interfaz que vamos a utilizar, cómo va a hacer consultas, y básicamente les vamos a mostrar cómo funciona, dónde ven las cosas de una base de datos y todas esas cosas. Eso es opcional, les vamos a pedir que se anoten antes a los que quieran ir. Y va a ser esa instancia en principio del 9 de septiembre y no creo que haya otra. Después veremos si es necesario, porque está medio complicado para que te habiliten las clases presenciales a esta altura del semestre. Y no sé si algo más. Una consultita, Sí. profesora, una consultita. Nosotros acá somos de registros médicos. Al principio salió ahí que voy a hacer grupo de 3. Y nosotros por lo general venimos trabajando siempre de 3. ¿Tiene que ser 2 o pueden ser de 3 los grupos de laboratorio? En principio nosotros pensamos que trabajaran de a 2, pero no sé, capaz que lo podemos ver, Santi. Sí, lo podemos hablar, podemos verlo. En Bárbaro, principio, muchas claro, gracias. pensamos lo Bien, de bárbaro. 3 porque para que, perdón, pensamos lo de 2 para que los dos integrantes o las dos integrantes puedan trabajar activamente y la prueba final sea como una chotada. Cuando son 3, ya la discusión es como un poco, se diluye un poco más y a veces se reparten. Y al repartirse el trabajo hay una parte que no lo están cubriendo. Entonces ahí la prueba final es un poco más cuesta arriba. Pero bueno, lo podemos conversar. ¿Alguna otra Bien, pregunta? bien, bárbaro. El año pasado el laboratorio fue día 2 No, y el nos año dificultó pila igual a nosotros de registro médico. ¿El año pasado fue a 2? Horrible. El laboratorio sí, el examen no. El examen es individual, sí. En cuanto al Yo libro, tengo me una estaba duda. fijando. Perdón, te corté. Dale,
Dale No sé nomás. si se me escucha. Sí, Luana, dale. Sobre el programa, el Postgres, ¿hay que tener alguna máquina especial o algo especial en la computadora para que funcione bien? No, generalmente lo puedes instalar en casi cualquier computadora. Un año que yo trabajé con una estudiante que lo tenía instalado en una ceibalita. Así que, Ah, está genial, porque no sabía bien si me iba a funcionar en la computadora que tengo. Pero está buenas. Gracias. Dale, no, de además. nada. Les comentaba que estuve buscando el libro y parece que no está más en Timbó, pero si lo googlean el libro aparece, lo cual me hizo venir una duda. ¿Alguno de ustedes, no sé si tendría que preguntar por la negativa o por la positiva, pero a ver, levanten la mano los que se sienten mínimamente confiados o confiadas de que pueden leer un texto en inglés y entender más o menos qué es lo que está diciendo? No estamos hablando de hablar, estamos hablando de entender más o menos el significado. Bien, porque como saben, en general en los libros científicos y en particular en computación, la mayoría de los textos están en inglés. Veo que la mitad de la clase puede leer en inglés, la otra mitad no. Bien, bien. Eso es una buena información, les agradezco por habernos ayudado a verlo, porque nada, en todo caso vamos a tener que capaz que de repente Creo que hacer algún... alguna versión en español del libro hay. Seguro hay, sí, seguro hay. Alguna vida. Sí, sí, seguro hay, pero por las dudas. Porque también el libro lo que tiene es que está resarpado ese libro, ¿no? Ese libro es como la posta en toda esta teoría de la base de datos relacionales. Y es el curso que se usa en computación, por lo tanto hay un montón de cosas que están mucho más allá del nivel que lo vamos a ver en este curso. Así que Sí, nada. con la información que está la información que les vamos a dar en las clases les debería alcanzar, porque capaz que alguno tiene ganas de profundizar, y antes que ponerse a leer de cualquier lado, ese libro está bueno. Claro. También hay muchos tutoriales en internet para un montón de cosas que lo pueden consumir, pero están en inglés la mayoría. Por eso también era la pregunta. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan. Bien, seguí nomás, Cami. No sé si alguno tiene alguna duda, algo que les haya quedado colgado. Yo tengo una pregunta que no me quedó Sí. claro. Las clases por Zoom, que las van a grabar y subir después. Sí, las vamos a subir a OpenFing y les vamos a poner el link en el EVA. Está, gracias. Si bien no es obligatorio que asistan a las clases por Zoom, nosotros se los recomendamos fuertemente que si pueden asistir, se conecten, porque les va a servir para poder plantear las dudas en tiempo real. No es lo mismo que mirar un video, que te surjan dudas y después preguntarlas en el foro. Está mucho mejor si pueden venir a la clase y preguntarnos en persona. Bueno, en la persona ahora de virtualidad esta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver una pequeña introducción a los temarios del curso, para que se me taró toda la computadora. A ver. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de introducción a base de datos. Esta clase está como partida en dos partes. Primero vamos a hablar de lo que es un dato, un sistema de información, lo que es una base de datos, y después vamos a ver lo que es un sistema de gestión de base de datos, para qué sirven los sistemas de gestión. Así que vamos a empezar por como los temas más básicos y después vamos a ir profundizando un poquito más. Entonces, bueno, no sé si saben, pero ahora actualmente los datos son los activos más importantes de las organizaciones, o uno de los más importantes de las organizaciones. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones operativas y estratégicas es lo que se usa, ¿sí? Cada vez que nosotros publicamos una foto en Instagram, o escribimos un tweet, o miramos un video de YouTube, o mandamos un mail, toda esa información se va acumulando, ¿sí? Las distintas organizaciones las acumulan y se usan para tomar distintos tipos de decisiones, de todo tipo, ¿sí? No solamente tipo decisiones de marketing,
por ejemplo, no sé si alguna vez notaron que si ustedes hacen una búsqueda sobre alguna cosa, por ejemplo, no sé, buscan en Google comida para perros, entonces seguramente con la próxima vez que entren a sus redes sociales les van a aparecer propagandas de, no sé, veterinarias o pet shops o cosas que venden cosas para perros, lugares que venden cosas para perros, ¿sí? Y eso pasa todo el tiempo y con casi cualquier cosa que hagamos. Estamos generando datos todo el tiempo. No sé si vieron, por ejemplo, para seguir con más ejemplos, que esta parte me gusta mucho, ¿cómo es que se llama la película esta de las elecciones de Estados Unidos? ¿Alguien se acuerda? No está siendo muy descriptivo igual, Cami. Las elecciones de Trump, que ganó Trump y que en realidad hicieron toda una campaña basada en información de tweets y publicidad que se le... Nada es privado, ¿no es? El de Netflix. No, está en No. Netflix también, me sale Cambridge algo, pero no me sale... Cambridge Analytics. Esa, Bueno, gracias. Eso, en esa película, que en realidad es como una especie de documental, es sobre las elecciones cuando ganó Trump en Estados Unidos, que según el perfil de cada persona le mostraban cosas que le podían molestar sobre el oponente, digamos. Entonces, como que un montón de votos fueron no obligados, porque no, cada uno votó lo que quiso, pero sí como guiados, como que lo fueron llevando a ver todo lo malo del oponente para que se terminaran de decantar por Trump. Esas cosas pasan un montón, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo vamos a almacenar esos datos, cómo los vamos a trabajar, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a usar. No sé si alguna vez ustedes se enfrentaron a la necesidad de tener datos y no los tenían, o los tenían y estaban todos mal. Seguramente sí, porque no importa mucho a qué se dediquen, en el área en la que estén van a tener muchos datos para utilizar y para analizar. Otro ejemplo bien claro es cuando nosotros, por ejemplo, consultamos en una página web cualquiera de estas, no sé, o de viajes, o Mercado Libre, o Pedido Ya, cuando nosotros buscamos algún tipo de producto, lo que hay por atrás es una base de datos, es un conjunto de datos que tiene la empresa para darnos la información que les estamos pidiendo. ¿Alguna duda hasta acá? Santi, ¿algo que quieras acotar? No. Perfecto. Si no tienen dudas, seguimos. Bien, entonces cuando hablamos de datos, podemos hablar como a 3 niveles de granularidad. De datos, información o conocimiento. Los datos son como frases, como afirmaciones que no están en ningún contexto, ¿sí? Son algo del mundo real, pero en principio no tenemos como mucha información, mucho contexto para saber de qué estamos hablando con ese dato. Y a partir de los datos es que se genera la información. La información son datos que tienen un significado en un cierto contexto. Ahí ya podemos empezar a hablar de datos relacionados. Y podemos hablar de datos que ya fueron manipulados. ¿A qué nos referimos después cuando hablamos de conocimiento? Bueno, una vez que tenemos mucha información, vamos acumulando información, podemos sacar conocimiento a partir de eso, o sea, inferir algo de toda la información que tenemos acumulada. Y las decisiones se toman a partir del conocimiento generado. Entonces, un ejemplo podría ser que yo tengo la frase, el precio de la harina es de 25 pesos por kilo. Lo tengo así suelto, no sé de cuándo es, no sé de dónde es, entonces es como que me está representando algo del mundo real, es el precio de la harina, pero suelta así, ni siquiera puedo saber si está bien o está mal, porque capaz que esa frase no es de ahora, sino que es de hace 5 años, o es de hace 2 años, entonces, o es de hace un montón más de años, y el precio de la harina era mucho menos que 25 pesos por kilo, ¿sí? Ahora tenemos información que nos dice, el precio de la harina subió un 5% en el último mes. Entonces, bueno, capaz que ahí lo podemos empezar a acotar un poco más, porque es información, no es un dato suelto, sino que lo tenemos en relación a otro dato, que es al dato de la harina en el mes pasado, ¿sí? Y después podemos decir, bueno, cuando el precio de la harina sube un 5% en un mes, el precio del pan y sus derivados crecen un 10%.
Y ahí ya tenemos muchos más datos, mucha más información relacionada, porque sabemos que el precio de la harina suba en un 5% implica que el precio del pan y sus derivados va a subir en un 10%. Entonces, ahí hay como información acumulada, hay una información sobre la relación entre el precio de la harina y el precio del pan y sus derivados, ¿sí? Y sobre lo que subió el precio de la harina en el último mes. ¿Se entiende? También podríamos decir, por ejemplo, tener, no sé, como algo suelto, una lista de estudiantes con un conjunto de notas, ¿no? Una nota para cada estudiante. En principio es un dato eso, es algo de la realidad, no sabemos muy bien a qué se refiere. Después podemos hablar de información y decir, bueno, de estos estudiantes, los que vienen de, no sé, arquitectura aprobaron en un 50%, y los que vienen de ingeniería aprobaron en un 40%, ¿sí? Y después podemos generar conocimiento. Los estudiantes que aprobaron tales cursos, que aprobaron el curso A, B y C, aprobaron en un 90% el curso D. ¿Sí? O el 90% de los estudiantes que aprobaron son del interior. ¿Sí? Es como que le vamos dando una vueltita de tuerca más. El dato es una cosa suelta, no sabemos nada de dónde viene, de dónde salió. La información es algo que podemos obtener del dato en su contexto, y el conocimiento es información acumulada. ¿Dudas hasta acá? No. ¿Nadie tiene dudas? Eso es mediante consultas, ¿verdad? Bueno, depende. Lo que nosotros almacenamos en la base de datos son datos. A partir de las consultas podemos obtener información y también podemos obtener conocimiento. Bien, gracias. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un mundo real, ¿sí? Que queremos representar, por ejemplo, la realidad de la facultad, la vedelía. Los estudiantes, los cursos, los estudiantes inscritos a cursos, las notas con las que los estudiantes aprobaron los cursos, los docentes que están en los cursos, está un montón de información que se acota al dominio, o sea, a la partecita del mundo real que nosotros queremos representar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de alguna forma tenemos que buscar cómo expresar eso, cómo expresar ese mundo real en una computadora. ¿Sí? Y después vamos a obtener una interpretación de esos datos. Lo que nosotros queremos es que el mundo real y la interpretación se parezcan lo más posible. Entonces, si en el mundo real yo tenía estudiantes que hacían cursos y daban exámenes de cursos, tengo que lograr que mi representación justamente represente eso, para que cuando yo interprete, vuelva a tener estudiantes que toman cursos y dan exámenes de cursos. ¿Se entiende? Si nosotros hacemos una mala representación, vamos a tener una mala interpretación y por tanto el mundo real no se va a parecer a lo que nosotros representamos. Y ahí es cuando vamos a tomar decisiones que no van a ser acertadas, porque en realidad vamos a estar obteniendo información de un modelo que no se parece a lo que nosotros queríamos que se parezca. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de componentes que interactúan para almacenar, recuperar y procesar datos e información para poder crear nueva información y también conocimiento. Entonces, vamos a tener como muchas partecitas que van a hablar entre ellas, a comunicarse entre ellas de alguna forma, y nos van a permitir poder guardar la información, poder hacer consultas, o sea, preguntar cosas sobre los datos en realidad que guardamos, y procesarlos para obtener información. ¿Sí? El principal componente de todos los sistemas de información va a ser una base de datos. O sea, vamos a tener que tener un lugar donde almacenar esos datos. Y después vamos a tener componentes del sistema de información que van a ser software, que son programas, y hardware, que sería la máquina, pero además es muy importante el rol que cumplen las personas. Las personas van a ser las que el usuario, quien va a usar el sistema de información, que va a tener que decir qué es lo que necesita ese sistema, los desarrolladores, que van a ser los que se van a encargar de la implementación de ese sistema,
Y también después el usuario final, que no necesariamente es el usuario que dice qué es lo que quiere que se haga, sino que es la persona que va a usar ese sistema. ¿Sí? Supónganse, nosotros somos usuarios finales de las plataformas de tipo Mercado Libre, Pedido Ya, TripAdvisor, todas esas, y nosotros somos los usuarios finales, pero hubo otra persona que fue el dueño o quien diseñó ese programa, que fue el que dijo, no, esto quiero que sea así, 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 así. Y después hubo alguien que lo implementó. ¿Sí? Y todas esas personas son importantes. ¿Dudas hasta acá? Bueno, los sistemas de información informáticos, que en realidad los que tienen software y hardware son sistemas de información informáticos, pero podríamos tener sistemas de información no informáticos, sí que sean tipo, que funcionen sin una computadora. Por ejemplo, no sé, en un supermercado, en un almacén chiquito que se lleve la contabilidad en un libro a mano, escrito a mano, ahí también van a tener un sistema de información, ¿sí? Van a poder saber, no sé, qué productos se vendieron más, o de qué productos tienen que encargar para comprar, y todo está armado en función a datos que están en un libro de papel, y eso también es un sistema de información. Pero nosotros vamos a trabajar sobre sistemas de información informáticos, que son aquellos que usan tecnologías informáticas para realizar alguna de sus tareas. ¿Se acuerdan que las tareas era básicamente almacenar, recuperar y procesar datos e información? Entonces hablamos de memoria, que es almacenar, mantener una representación del estado de algún dominio, o sea, estamos hablando del dominio de facultad, yo quiero que el sistema de información sea capaz de mantener el estado del dominio de facultad en este momento, ¿sí? Después van a tener una función informativa, que es la que nos permite consultar cuál es el estado de ese dominio. O sea, nosotros queremos saber cuál es el estado del dominio, qué datos hay, cómo está modelado, de qué cosas estamos hablando. Si queremos saber que esa función nos diga que estamos hablando de personas, que pueden ser estudiantes o docentes, de cursos que tienen exámenes, de que los estudiantes se inscriban a los cursos y dan los exámenes, no sé, dependiendo de lo que queramos representar, lo que va a tener esa la función informativa, lo que nos va a proveer. Y después activa, que es poder realizar acciones que cambien el estado de cierto dominio. Y esto es en muchos sentidos. Si seguimos hablando con el ejemplo de la facultad, bueno, cada semestre quiero poder decir cuáles son los nuevos estudiantes, quiero poder ingresar qué estudiantes están haciendo cada curso en este momento, pero también podría pasar que el día de mañana desaparezcan los exámenes, entonces ya no me interesa tener los exámenes modelados. ¿Sí? Y eso también lo quiero representar. ¿Se entiende? ¿Dudas? Seguimos entonces. Bueno, y hablando de lo mismo, nosotros vamos a tener un cierto dominio, que es esto que está acá, que es un pedazo de la realidad, y vamos a tener a los usuarios. Los usuarios van a ser los que definan el dominio en el sistema de información. Entonces el sistema de información va a representar el dominio, y además cada vez que el dominio cambie va a registrar los cambios de ese dominio. ¿Quién va a reportar los cambios? El usuario va a reportar los cambios sobre el dominio. Así como también va a ser el que defina la representación la primera vez, digamos. Y después el usuario también va a ser el que obtenga el que use la función informativa. Va a preguntarle cosas del sistema de información y va a obtener la respuesta. ¿Sí? Entonces, mirando estos tres funciones principales, la de memoria es la representación, la informativa es esta de pregunta y respuesta, y la activa es la de registrar los cambios. ¿Sí? Fíjense que para diseñar un sistema de información o una base de datos también, es muy importante estar en contacto con gente que sepa de ese dominio. Es decir, que sepa qué es lo que queremos representar. Porque no hay un peor modelo
que no capture las cosas esenciales de la realidad, ¿no? Si estamos muy alejados de la realidad, si no sabemos exactamente cuáles son las partes importantes, no vamos a poder crear un buen modelo. Que es en parte lo Por que estamos ejemplo, tratando de hacer. imagínense que a nosotros ahora nos pidieran así de la nada que hiciéramos una base de datos para representar las proteínas de, no sé, que me sale del ADN, pero capaz estoy diciendo un disparate, porque es una base de datos que usan los bioinformáticos. Capaz que la estudiante de química tiene idea, pero el resto vamos a estar en el horno. Supongo, ¿no? Capaz que alguno sabe. Pero tal, si es un dominio muy lejos de lo que nosotros conocemos, no vamos a poder modelar, porque no tenemos ni idea. Tiene que haber alguien que nos diga cómo es. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar, agregar? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo se construye un sistema de información? El sistema de información siempre parte de alguien, de una persona que quiere solucionar un problema o quiere modelar una determinada realidad. ¿Sí? Entonces esa persona, en conjunto con los desarrolladores, y mediante la etapa de análisis y diseño, realizan una especificación. Una especificación es como si fuera una especie de contrato entre el usuario que tiene el problema y los desarrolladores. ¿Sí? En esa especificación tiene que estar especificado, valga la redundancia, de forma lo menos ambigua posible qué es lo que va a hacer el sistema, qué problemas va a resolver, qué cosas va a tener el sistema de información, ¿sí? Y bueno, ahí va a estar, es como esa especie de contrato. Yo quiero todo esto y los desarrolladores entendieron que yo quería todo esto. Y ahí se trabaja, se va negociando, pero no es negociando, intercambiando hasta que se llega a un acuerdo, ¿sí? Y esa especificación vendría a ser como la representación de la realidad que nosotros queremos obtener. No hecha la representación, sino lo que va a estar representado en el sistema de información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volviendo a la facultad, ¿no? Si nosotros tenemos un problema, el problema de la bedelía, y el usuario que tiene ese problema de bedelía se olvida de decirle a los desarrolladores que los estudiantes pueden dar exámenes. Entonces los exámenes no van a aparecer en la especificación. Y por lo tanto tampoco van a aparecer en el sistema de información. Y capaz que después el usuario quiere saber cosas de los exámenes, pero los exámenes no estaban en la especificación, entonces no va a poder saber cosas de los exámenes. ¿Se entiende? Bien. Entonces, después de la etapa de análisis y diseño, y a partir de la especificación, los desarrolladores son los que se encargan de implementar el sistema de información. El sistema de información, ¿por qué está compuesto? Va a estar compuesto por una base de datos y por un montón de procesos. Los procesos los datos van a alimentar a los procesos y los procesos van a alimentar a la base de datos. O sea, van a interactuar entre ellos. ¿Sí? Y una vez que está construido el sistema de información se va a usar por el usuario para obtener información que quiera obtener. ¿Sí? Este usuario puede ser el mismo que estuvo en la especificación o pueden ser otros. ¿Dudas hasta acá? No. Santi, ¿algo que quieras agregar? No. Bien, entonces hasta acá, si ustedes quieren leer un poco más sobre esto, pueden ir al capítulo 1 del libro, que ahí van a tener más información. Bien, entonces ahora, vieron que yo les dije que esta clase estaba como partida en dos. En la segunda mitad de esta clase vamos a hablar de algunas definiciones sobre la definición de una base de datos, un sistema de gestión de base de datos, que también se llama sistema manejador de base de datos o Database Management System. Y después vamos a ver para qué usar un manejador de base de datos o para qué no. Vamos a hablar de los procesos y los actores que están involucrados en toda la utilización de un sistema de información, de un sistema de gestión. Vamos a ver cuándo sí y cuándo no usar un sistema de gestión de base de datos. Vamos a ver qué es un sistema de base de datos, qué es un modelo de datos, qué es
un esquema y una instancia de una base de datos y algunos lenguajes y ambientes que usamos en base de datos. O sea, todo esto ahora es un montón de cosas que capaz que no tienen ni idea de qué estamos hablando, pero a medida que vayamos avanzando, la idea es que les vaya quedando más claro. Entonces, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí, típicamente con volúmenes muy importantes. O sea, pueden ser volúmenes muy grandes o pueden ser volúmenes chiquitos. Ejemplos: agendas de teléfono, reserva de vuelos o de hoteles, el banco cuando vamos a ingresar o retirar dinero. Hay un montón, en casi cualquier cosa que se les ocurra hay una base de datos por atrás. ¿Sí? Un sistema de gestión de base de datos es un software, o sea, es un programa que corre en la computadora, que se encarga de comunicar a las personas y a la base de datos, en realidad es a las personas con las bases de datos y a otro software o otras aplicaciones con las bases de datos. ¿Sí? Controla y asegura la consistencia de los datos, y por lo general está pensado para grandes volúmenes de datos. O sea, nosotros si tenemos una base de datos chiquita, capaz que no necesitamos usar un manejador de base de datos, y lo podemos trabajar o a mano, como, no sé, yo cuando era chica, por ejemplo, tenía mi agenda de teléfono de manual, porque anotaba los teléfonos de mis amigos en una agenda de papel. O lo que les decía hoy del almacén chiquito de barrio, que lleva la contabilidad en un cuaderno, iba anotando cuánto le queda de cada producto en ese cuaderno. A medida que los datos empiezan a crecer, imagínense que tienda inglesa, por ejemplo, no puede llevar el stock de sus productos en un cuaderno porque se vuelven locos. ¿Sí? Ya tienen que tener algo que esté digitalizado. Y en realidad, como van a tener muchos datos, seguramente necesiten un sistema de gestión de base de datos, porque manejarlo todo ellos y a pulmón se les va a hacer muy difícil. En realidad ahora, casi que cualquier aplicación, por más chiquita que sea, maneja una base de datos con un sistema de gestión, porque hay sistemas de gestión que son gratis, entonces no cuesta nada tenerlo, y porque es bastante fácil hacer consultas SQL, que es el lenguaje que nos permite consultar una base de datos mediante un sistema de gestión. Es un lenguaje que es bastante fácil de aprender. Incluso mucha gente que no tiene nada que ver con informática hace consultas SQL en su trabajo diario. Y se aprende el lenguaje, aprendes qué hace cada cosa y se consulta. ¿Sí? Hay distintos tipos de sistemas de gestión que se pueden clasificar según... Perdón, Cami, Dale. una pregunta para los grises. ¿Todos saben de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje? Porque capaz que para nosotros es algo como súper trivial, pero alguno no tiene idea a qué nos estamos refiriendo. Nadie dice nada, nadie dice ni que no ni que sí. No sé cómo tomar eso. Sí, se entiende. Yo por lo menos entiendo. El lenguaje sería al momento de hacer la consulta. Claro, ahí está. Por lenguaje lo que decimos es una forma de expresarse por escrito, de manera que la computadora entienda sin ambigüedad qué es lo que queremos decir. Por ejemplo, dame todos los clientes que se llamen Pedro. Entonces, la computadora va a entender eso, no va a entender otra cosa. No va a entender que se van a llamar Juan o que se pueden llamar Susana. Van a entender que se tienen que llamar Pedro. Es decir, no hay dos lecturas posibles. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de lenguaje. ¿Sí? Es una forma de hablar a la computadora, en términos cortos. Okay, seguimos. Bien, gracias. Gracias por la aclaración, que es bien pertinente. Entonces, a ver, como para ir haciendo como un recap de esto, nosotros vamos a tener la base de datos, que normalmente la representamos así con esa formita medio cilíndrica. Por acá arriba está el sistema de gestión. Y por acá arriba están los usuarios o las aplicaciones, buena computadora, que interactúan con esto. ¿Sí? Entonces, el sistema de gestión, que es esto que está acá, se puede clasificar según
dos aspectos fundamentales. Uno es la representación interna, que es cómo se van a almacenar los datos acá. ¿Sí? Entonces podemos hablar del modelo relacional, del modelo documental, que la estructura de los datos es en documentos, no sé si conocen el formato JSON, pero en realidad es básicamente tiras que bueno, se forman así, y esto es una clave, o un atributo, y eso es un valor. Y tiene muchos, ¿no? Cada documento tiene muchos, después pueden ser, el modelo de datos puede ser un modelo de datos de grafos, un grafo es un conjunto de nodos y aristas, no sé si conocen. Entonces, internamente en la base de datos se puede almacenar para representar esto, o se puede almacenar para representar documentos, o hay bases de datos especiales para almacenar datos geográficos, eso le sirve generalmente a los estudiantes de agrimensura y cartografía, que generalmente han trabajado con sistemas de información geográficos cuando llegan a este curso. No sé si los estudiantes que están acá, alguno ha trabajado con sistemas de información geográficos. Sí, yo sí. Sí. Ahí está. Y hay bases de datos que están orientadas a eso para poder representar puntos en el espacio, manejan mapas, y también el modelo de datos es distinto. ¿Sí? Ahí al chat mandé un ejemplo de JSON sacado de un documento de mi proyecto de grado, que esto es un tweet, es la forma en que Twitter podemos tipo consumir los tweets desde la computadora y Twitter nos manda en este formato, ¿no? Entonces, lo que decía Cami de las claves, es lo que está entre comillas, ¿no? Created at es como la clave para obtener la fecha en la que fue creado el tweet. Y text es la clave para obtener el texto del tweet. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas de guardar información. Es una forma de modelar los datos. Ahí está, entonces lo podemos clasificar por el modelo de datos o por la distribución de la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una base de datos va a ser centralizada cuando está toda en la misma computadora. Cuando yo trabajo con una base de datos en mi computadora, es centralizado, está todo acá. Ahora, me puede pasar también que, imagínense, no sé, Facebook, que tiene un montón de usuarios, o Instagram con un montón de usuarios, no va a poder almacenar su información en una sola base de datos seguramente, sino que va a necesitar varias. Entonces, esto lo tiene en una computadora, esto lo tiene en otra computadora, y el sistema de gestión se comunica con las dos como si estuvieran en el mismo lado. ¿Se entiende eso? Yo tengo una consulta. Sí. Yo cuando pienso en base de datos me imagino varias tablas y tablas con elementos en común, digamos, o relacionados de ese estilo. Por lo que veo, eso sería un tipo de modelo de datos. Exactamente, ese es el modelo relacional. Y no todo se puede pasar a tablas, digamos. O sea, hay formas más óptimas. Hay cosas hay modelos que sirven más para ser representados con otro modelo de datos. Por ejemplo, una red social donde vamos a hablar de conexiones entre personas, es mejor representarla generalmente con un modelo de grafos, porque justamente lo que nos interesa son las relaciones. Claro, y en este curso, ¿cuál vamos a ver? En este curso vamos a ver modelo relacional, es en lo que nos vamos a basar, que en realidad es de los más usados, y es un modelo que tiene fundamentos teóricos por atrás, de buen funcionamiento. Los demás modelos, los modelos sobre todo los MSQL, como el documental y de grafos, van surgiendo frente a las necesidades de crecimiento de datos o de representar cosas distintas. Pero el relacional surge allá hace un montón de años, y tiene fundamentos teóricos por atrás que están buenísimos y que nos asegura determinadas cosas que los demás modelos no. Bárbaro, gracias. No, de nada. Y además vamos a trabajar con una distribución centralizada, o sea, vamos a correr siempre una base de datos que va a estar en nuestra computadora local. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿La diferencia entre centralizado y distribuido? Sí. No es súper importante, pero es como para que tengan un conocimiento general de lo que está pasando por atrás. ¿Alguna duda? Bien, seguimos entonces. Ay, bueno, acabo de guardar algo, no sé qué. Bueno, entonces
ahora queremos que ustedes nos cuenten un poco. ¿Alguno ha trabajado con algún tipo de base de datos? ¿Qué beneficios les brindó trabajar con base de datos? ¿Y qué problemas con los datos han tenido? Anímense, cuéntenos. Sí, con B de Oracle y me Ujú. ayuda, o sea, a encontrar las cosas mucho más rápido. Pongo, o sea, como con filtro y me da los datos que quiero. Ahí va. ¿Y Bien. para qué lo usaste? O sea, ¿qué guardabas en esa base de datos? No, yo descargo de esa base. Ah, Ahí va. ok, bien. ¿Alguien más que se anime a contarnos? Yo lo máximo que usé fue el sistema de información geográfica ArcGIS y QGIS. Ujú. Y lo máximo que hicimos fue hacer consultas, por ahora, ¿no? Hacer Bien, consultas y no mucho más que eso. bien. Sí, ¿Alguien yo más? como Facundo también en QGIS he trabajado y también he buscado información y después me he creado base de datos, pero en un modo un poco rudimentario, ¿no? Sin conocer, y capaz que sin tantas herramientas informáticas, ¿no? Pero por ejemplo en el viejo Access me generé alguna base de datos y si no también en un modo mucho más sencillo, también en planillas Excel, ¿no? Pues, yo soy arquitecta y trabajo en paisaje, y bueno, me ha servido también para generarme planillas de árboles, Claro, en relación a alturas, los usos, qué copado. y eso, en un modo muy sencillo, ¿no? Claro, qué demás. ¿Alguien más que quiera compartir? No, gracias. Bueno, entonces ahora les vamos a mostrar un poquito. Por ahí Adriana mencionaba que ella manejaba bases de datos en planillas Excel y también está perfecto, es otra forma de almacenar. Así como yo les contaba hace un rato que cuando era niña tenía mi agenda a papel donde anotaba, le acabo de sacar la cédula, como diría mi madre, mostré la cédula con ese comentario, pero sí, yo tenía mi agenda a papel donde anotaba los números de mis compañeros y tal, y eso también es una base de datos, ¿sí? O mis gastos mensuales, por ejemplo, los anoto en una planilla Excel. Eso también es una base de datos. ¿Por qué no me creo una base de datos relacional y lo uso con un manejador? Porque no me vale la pena, porque voy a tener determinadas entradas que no van a ser tantas en cada mes, y entonces lo manejo ahí y es mucho más fácil, no necesito buscar nada ni nada porque lo veo todo en un pantallazo. Tendré, no sé, 10 filas por mes, 10 entradas por mes. Pero claro, a medida que esos datos se empiezan a crecer, empezamos a tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, imagínense que hablamos de un sistema, de una realidad donde tenemos ¿productores será? Sí, no, productos, y Sí, tenemos fabricantes, fabricantes. y después tenemos que los fabricantes fabrican determinados productos y los venden a un precio X. Ahora, me puede pasar que haya dos fabricantes que fabrican el mismo producto. Por ejemplo, no sé, galletitas al agua. Van al súper y pueden encontrar galletas al agua de muchas marcas distintas. Hay un fabricante que vende cada tipo de galletitas al agua y el precio va a depender del fabricante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían ustedes si quisieran registrar esa información? ¿Qué guardarían? La marca, el precio y la Bien, cantidad de galletas. bien, perfecto. Tendríamos que tener algo que nos hable de qué productos vamos a vender, y para los productos vamos a tener que saber la marca, podríamos saber la cantidad de galletas que viene por paquete. Después vamos a tener fabricantes, y para cada fabricante, capaz que en algún momento les aparece una cara de un perro acá, es porque está aburrida de que yo les esté hablando a ustedes y no les esté dando bola a ella, pero está, cosas que pasan en la virtualidad. Habiendo hecho esa aclaración, porque me acaba de saltar arriba y era posible que apareciera. Vamos a tener fabricantes, los fabricantes capaz que tenemos alguna información, algún dato, cómo se llaman, no sé, la dirección de los fabricantes, y después vamos a tener que relacionar esa información
que no me acuerdo quién mencionaba hoy, que cuando pensaba en base de datos pensaba en tablas con datos y algunas tablas que relacionaban información. Bueno, justamente eso, vamos a tener que poder relacionar la información entre los fabricantes y los productos que fabrican esos fabricantes. Entonces, les queríamos mostrar ahora, a ver, voy a compartir acá. Les queríamos mostrar, por ejemplo, que esa realidad chiquita que les acabamos de mencionar se podría modelar en esta planilla Excel. ¿Sí? Entonces tenemos acá una hoja que se llama fabricantes, donde tenemos un número de fabricante, tenemos un nombre para cada fabricante, y el departamento donde viven o donde fabrican. Después tenemos una hoja para los productos, donde tenemos el número de producto, el nombre del producto, el peso, que podría ser parecido a la cantidad de galletas que trae, por ejemplo, el volumen cuando corresponda, y alguna descripción del producto. Una cosa, ¿Sí? Cami, ahí antes de cambiar Sí. de hoja. ¿Qué les parece que quiere decir ese null, que está, por ejemplo, en el número de producto 1, que son galletas al agua, y que tiene peso de 150? ¿Qué quiere decir volumen null? Que no tenés la información, supongo. O sea, que no Ahí está está. completada. Ahí está. Bien. Puede Eso querer está- decir que no la tenés o que no corresponde, como por ejemplo acá, en galletas al agua el volumen no existe, no hablamos Claro. de volumen de las galletas. Esto es algo que vamos a ver a lo largo del curso, de que vamos a tender a querer evitar que aparezca null. Es decir, porque yo tendría la descripción de un volumen a una galleta al agua si sabemos que siempre va a pasar que una galleta al agua no va a tener volumen. Eso es una de las cosas que vamos a querer evitar, ¿no? Vamos a querer exponer a las galletas al agua a tener que ponerle un volumen cuando nunca lo van a tener que tener. Y eso vamos a ver que se va a poder lograr partiendo este tipo de cosas en diferentes partes para que cada producto, digamos, tenga los atributos, es decir, peso, volumen, descripción, que le corresponden. Bien, Cami, sigamos. Bueno, entonces ahora si nosotros quisiéramos saber, si queremos saber qué producto vende cada fabricante, ¿cómo harían ustedes? Teniendo acá la información de los fabricantes y acá la información de los productos. ¿Cómo guardarían esa información? Yo les digo, quiero representar que el fabricante 1, que se llama Julio Pérez y que vive en Montevideo, vende el producto 2, que se llama galletas al agua, de 500 gramos, que no tiene volumen ni tiene descripción. ¿Qué me dirían que escriba? Un identificador entre ambos, que conecte ambos. Ahí va, entonces tendría que venir acá y decir, bueno, Julio Pérez tiene el identificador 1, las galletas al agua tiene las galletas al agua tiene el identificador 2, así que voy a poner, ay no, me equivoqué de hoja, voy a poner 1, 1 y acá un precio, X. ¿Sí? Entonces eso es justamente lo que hace la tabla esta de ventas. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué productos vende el fabricante con número de fabricante 2? Así usando esta planilla Excel, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Aplicar un harían? filtro y buscar a todos los dos, por ejemplo. Bien, por ejemplo, una opción es lo que comentaba, ¿quién estaba hablando? Perdón que no veo. Yo, Adriana. Lo que comentaba Adriana, es decir, bueno, me voy a fijar acá con un filtro, el fabricante 2, qué productos vende. Pero yo quiero saber los nombres del producto. Entonces, ¿qué más tendría que hacer? Tenés que ir a buscar a la tabla de los productos, después Sí. cada número de producto. Ahí va, ir a la hoja 1. Ahí va, tengo que ir a la hoja de productos y ver los nombres de productos, o usar alguna función de Excel o de LibreOffice para que me traiga los nombres. Entonces, tengo el 1, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 14. Vengo acá, es 1, galletas al agua, 4, esmalte de uñas, 6, miel de abeja, no me acuerdo cuáles más eran, pero está, y ahí podría saber todos los nombres, ¿sí? Entonces, bueno, hacerlo con Excel, lo puedo hacer, todavía tengo dentro de todo pocos datos, imagínense que si tuviera acá, no sé, 1 millón de productos que vende el fabricante 2, se me empieza a complicar un poco.
pero es manejable. Entonces alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué tenés todo en 3 hojas y no tiraste todo a una hoja derecho? Bueno, acá tiré todo a una hoja derecho. Y si bien es más fácil, porque yo acá podría venir y decir, bueno, quiero hacer un filtro, yo voy a filtrar por vendedor, hoy teníamos el 2, pero podría ser otro, y acá veo el nombre de todos los productos que vende, genial. Me empiezan a pasar otras cosas, como por ejemplo, que acá yo tengo que el nombre del producto 1 es galletas al agua, el nombre del producto 2 es galletas al agua también, pero lo tengo repetido todas las veces. Entonces puedo empezar a generar errores como este. Acá dice galletas al agua. Y en realidad debería decir galletas al agua porque es el mismo producto. ¿Sí? Eso un poco se evita cuando no tenemos datos repetidos, que es lo que nos pasa acá con esta mezcla de todos con todos. ¿Sí? Nosotros en este curso, ahora les voy a mostrar cómo se ve en una base de datos relacional, pero vamos a trabajar con algo que va a estar estructurado de esta forma, que va a evitar la redundancia de datos. ¿Sí? En realidad el modelo relacional, en una forma buena, entre comillas, tiene que tratar de evitar la redundancia de datos. No sé, Santi, si querés agregar algo antes de pasar a la base. Sí, que lo que quería comentar, que capaz que se entendió, pero por las dudas para reafirmarlo, es que la idea de esta última hoja que mostró Cami, es como que si nos olvidáramos de la anterior, de que teníamos una hoja para cada cosa, y ahora tenemos todo junto, pero la arrancamos a armar así. Es decir, nosotros empezamos a registrar los productos y los fabricantes, y empezamos, bueno, la primera, el número de fabricante 1, tiene el producto 1 que se llama no sé qué, y así, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Y ahí, de tanto repetir y repetir y repetir, es que podemos empezar a tener este tipo de inconsistencias, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que puede pasar es que las galletas al agua un día cambien de nombre y le pongamos otro nombre y tengamos el mismo concepto de la realidad, que son las galletas al agua, pero con 2 nombres diferentes. En cambio, si nosotros lo tenemos separado, sabemos cuál es el concepto exactamente, el único concepto que hace referencia a galletas al agua, y solamente basta con cambiar el nombre de ese concepto, y listo. Y ya cada vez que hagamos este tipo de rastreo, va a venir el nombre nuevo. Sí, es re importante eso. Okay. Es una forma de asegurarnos estructuralmente que los datos van a estar lo menos mal posible. Sí. Entonces, bueno, acá todavía esto sigue siendo bien manejable, pero imagínense que esto crece y ya se empieza a complicar un poco más trabajando con una planilla Excel. Capaz que si tenemos... Ay, perdón, me asusté. Tenemos más cantidad de datos, se empieza a complicar. Por ejemplo, imagínense que tienen los vendedores y los clientes ahora, ¿no? Pero a su vez, de los clientes guardan la información de su nacionalidad, pero también guardan la información de los países de esa nacionalidad. Por ejemplo, hay clientes franceses y clientes, no sé, colombianos. Bueno, y de Colombia, ¿qué guardo? Bueno, voy a guardar las coordenadas de Colombia y todas las ciudades de Colombia, ¿no? Que eso es algo que pasa, es muy frecuente que pase. Cuando vos en realidad tenés una base de datos que tiene un dominio, pero querés también más información, porque te interesa saber cuál es el tipo de producto que compra los clientes que son de cierta región, pero no pasa que tengan más de tal edad, y entonces para hacer ese tipo de consulta necesitamos tener muchos datos, muchos tipos de datos diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí lo que estaba diciendo Cami, apoyando lo que decía Cami, imagínense esta planilla de recién, que la armamos uno a uno con todos los cruces de datos, pero teniendo toda la información, tipo, no solamente voy a registrar en esa planilla all que tenía Cami, no solamente voy a registrar el número de fabricante y todos sus productos, sino a la vez de todos esos, a cada persona que se lo venden. Y esa persona que se lo venden, la información del país y las ciudades en la que viven, por ejemplo. Se hace inmensa esa planilla. Pero no solo esta OL se va a hacer gigante, pero también podría tener un montón de planillas, si lo hiciera así, tendría una para fabricantes, una para productos, una para ventas, una para los clientes, una para las compras que hacen los clientes, otra para todas las ciudades en las que han vivido los clientes. No me acuerdo qué más había en tu realidad, Santi, pero
va a crecer en la cantidad de planillas y también se va a complicar la búsqueda de datos. Acá era fácil porque de ventas, si queríamos hacer una función, teníamos que ir solo a buscar a los fabricantes. Pero imagínense que ahora no solo tenemos que ir a buscar a los fabricantes, sino que además tenemos que ir a buscar, no sé, a los clientes, a los fabricantes, a los productos y a las nacionalidades. Se empieza a complicar esa fórmula de Excel que podía ser bastante sencilla de escribir acá. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando empieza a surgir la necesidad ya de tener una base de datos con un manejador. Y eso es lo que tenemos acá creado en esta base de datos que se llama ventas, que es la misma representación de lo otro. Entonces acá ven que vamos a tener 3 tablas, eso se ve acá, no sé si llegan a ver, que acá dice tables, y tienen 3 tablas, una que se llama fabricantes, una que se llama productos y una que se llama ventas. Cada tabla tiene sus columnas asociadas, ¿sí? Y bueno, y en realidad esto es la representación en una base de datos relacional con un manejador de base de datos de estas 3 hojas de la planilla que teníamos acá. Y la ventaja que tiene esto es que a medida que los datos crezcan y la cantidad de tablas crezcan, consultar va a seguir siendo relativamente sencillo. ¿Sí? No nos vamos a poner ahora a ver cómo hacemos para consultar, más que capaz que mostrarles, por ejemplo. Fíjate una, sí, ahí para que vean. La que hicimos recién, ¿no? Todos los productos del fabricante 2. ¿Solo los productos? Sí, ¿no? Era así. Vendidos por el fabricante 2. Ah, ok. Después van a entender esto que estamos haciendo. Es más para adelante, solo para que vean el resultado. Ahí va, entonces acá ven que nosotros queríamos los nombres de los productos que vende el fabricante 2, y acá estoy trayendo todos los datos, pero podría traer solo los nombres, y es lo mismo. Y escribimos una consulta que en realidad, a ustedes, capaz que algunos saben SQL, pero capaz que muchos no, pero se pueden hacer una idea de lo que estoy haciendo acá. Estoy seleccionando todos los datos. ¿De dónde? Bueno, de algo que es productos naturales. Yo ventas, que no sé muy bien qué es, pero les puede dar la intuición de que estoy mezclando la tabla de productos con la tabla de ventas, ¿sí? Y le estoy pidiendo una condición, que sea que el número de fabricantes es 2. Pero podría ser otra, por ejemplo. Podríamos pedir que el peso sea menor a 500. Entonces ahí estaríamos buscando por otra condición. Y la consulta varía muy sutilmente. ¿Se llama así? Sí. ¿Mm? Acá no se usa el like, por ejemplo. Se puede usar el like para comparar contextos. Si yo sé, por ejemplo, quiero saber todas las galletas que hay, puedo hacer un like galletas y que me traiga galletas al agua y galletas dulces. No sé si te referís a eso. Sí, a eso. Es para comparar textos, vamos a ver más adelante eso también. ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Sabes, Santi, que yo tengo ganas de dejar por acá hoy? Porque lo que viene Sí, después me parece no bien, nos va a sí. dar para darlo todo. Sí, y me gusta así que no es entre tanto todo masazo. junto. Sí. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, que quieran preguntar. Santi, si vos querés agregar algo. Chino mandarín, ¿no? Por ahora es razonable. Es razonable que les parezca A chino mí mandarín. me pareció parecido, nosotros en registros médicos dimos octavo el año pasado, que eso Ahí va. fue un chino, sí, muy bien. Y esto me tiró el sistema y todo medio, nada que ver, pero digo, al from y todo que le damos enter y poner eso, me tiró ahí que era Ahí medio va. parecido, no fue tan diferente así. El octavo el año pasado sí nos mató, que nos costó, por eso que te decía, Yanka, que hicimos laboratorio y nos recostó, pero está. Ahí está. Octave también tiene su propio lenguaje, ¿no? Hablando de lenguajes, que, bueno, que intenta resolver otros problemas, ¿no? Los problemas más de programación. Esto es más de consulta, que es otro objetivo, ¿no? Sí, yo creo que igual que eso va a depender mucho de las generaciones. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo Graciela, nosotros tuvimos informática el año pasado, no, fue el otro, ¿no? El otro en la UTM, y claro, y no dimos nada de esto. Nada de esto. Nada.
era muy precoz y muy básico, demasiado básico lo que vimos nosotros en informática de primer año. Y claro, es como que saltar del 1 al 15 con ustedes. Capaz que la generación de Tamara con Yanka, capaz que dieron saltaron del 1 al 5 y ahora sí, del 5 al 10. Pero nosotros saltamos del 1, a mí me sacas de Facebook y está, olvídate. Y ahora viendo esto, capaz que a Graciela le pasa lo mismo, es como que estaba un chino mandarín desde cero, sin duda. La idea es que a medida que vayan pasando las clases, vayan entendiendo un poquito más. Es razonable porque ahora les estamos tirando con todo el masacote de conceptos y aparte, como es la clase introductoria, estamos viendo un poco sobre, como muy a grandes rasgos, Sí. de muchas cosas distintas. Yo les diría que acá cubrimos casi que todo el curso en estos 20 minutos que estuvimos mirando este ejemplo. Pero vamos a arrancar ya en la clase que viene, de a poquito, bien sobre observando la realidad como humanos que observan lo que pasa, que hay clientes con no sé qué, con no sé qué, no sé qué, y vamos a ir a intentar hacer primero un modelo en papel, vamos a escribir bien cómo es que podemos representar esa realidad. Y ahí van a ir entendiendo un poco, de a poquito, cómo se va construyendo esto. Eso es lo que queremos lograr, para que finalmente lleguen a poder entender bien esto que hizo Cami recién, que fue la consulta. Pregunta 3. ¿La herramienta que están mostrando es la que vamos a usar? Sí, esa es la que vamos a usar, que es PG Admin. Después le vamos a subir un instructivo a Leva con captura de pantalla, cosito, para que puedan tanto instalar el programa como cargar la base de datos, esta de ventas que le estaba mostrando a Cami, y bueno, y luego pueden probar de hacer alguna consulta. Por eso. ¿Ese sería el sistema de gestión de bases de datos? No, el sistema de gestión, o sea, PG Admin es como una interfaz gráfica que usa el sistema de gestión, que en este caso es Postgres. Okay. Pero sí, nos vamos a referir a PG Admin también como el sistema de gestión, que no está del todo bien, pero lo vamos a hacer, vamos a Es una tomarnos esa simplificación. libertad. Claro. Porque la idea es así, ¿no? Están, digamos, la base de datos vive ahí en el disco duro, o donde sea que viva, en una cinta, o en un pendrive, o en donde sea, ¿no? Y hay este sistema gestor de base de datos que interpreta estos datos que están ahí viviendo y permite hacer estas consultas que hizo Cam, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El software que desarrollan los programadores y otra gente, lo que quiere hacer es consultar esos datos. ¿Sí? Entonces, ese sistema es como el que atiende a esos clientes que son los programas, y le dice, ¿qué datos querés? Esto, yo te lo doy. ¿Y vos qué querés? Esto, yo te lo doy. Entonces trabaja con los diferentes software que viven en la máquina. Que puede ser, por ejemplo, no sé, el navegador, Firefox o Chrome. O puede ser, yo qué sé, un videojuego. O puede ser, yo qué sé, Windows. O puede ser, yo qué sé, Microsoft Word. ¿No? Son todos programas que de repente usan una misma base de datos, que nosotros no sabemos cuáles son, ustedes tampoco, porque está por abajo, pero es una misma entidad, digamos, un mismo programa, que es el sistema de gestor de base de datos, el que hace esa traducción, decir, ¿querés tal dato? Yo te lo doy, esto, ¿sí? Entonces, eso es el sistema de gestor de base de datos, el intermediario entre los programas que consumen los datos y los datos. ¿Alguna otra duda? Preguntan si las diapositivas las vamos a subir a Leva. Si Sí, ya ¿no? están subidas, las tengo que dejar visibles nomás. Ya las voy a dejar visibles. Así no me olvido. Una consulta, los trabajos de laboratorio van a ser 3 también, igual que el año pasado. Sí. Ahí quedó. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos dejando por acá y nos vemos el jueves a las 5 en este mismo link de Zoom. Y ya les vamos a ir habilitando. Acuérdense que los que quieran acceder a facultad para trabajar en las máquinas, de mandarnos mail antes del domingo. Y después les vamos a ir habilitando para la clase presencial, capaz que mismo el jueves que viene, porque la clase presencial no va a ser la semana que viene, sino la otra, entonces tenemos toda la semana que viene de margen. Así que bueno, nos vemos el jueves. Feliz nostalgia a lo que vayan a salir.
Feliz feriado a los que Y si trabajan toman, no mañana. manejan. Cami, dice Mario lo de hablar de fundamentos de base de datos. Nos quedamos a hablar un ratito y lo hablamos. Ah, sí, sí, sí. Vale.